Buenas tardes, profesor Darío. Mi nombre es Viviana Franco y voy a hacer una breve explicación de lo que es la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac fue un químico francés que creció en medio de la Revolución Francesa y la Revolución de la Química. Su cómoda existencia siendo el hijo acaudalado de un gran abogado y además con la posibilidad de tener tutorías privadas, se vio interrumpida por los trastornos políticos y sociales de la época. A pesar de que el padre de Lussac fue encarcelado y que su tutor huyó, Lussac se vio beneficiado por la nueva orden, puesto que fue seleccionado por la École Polytechnique, un instituto diseñado para el liderazgo científico y técnico ante las demás potencias europeas. Asimismo, allá en ese lugar, él pudo conocer a sus mentores, científicos que estaban completamente convencidos de la importancia de la química del oxígeno. La carrera de Lussac como profesor de química y física se desarrolla principalmente en la École Polytechnique. Lussac se dedicó al estudio cuantitativo de las propiedades de los gases, de las cuales contribuyó al establecimiento formal de tres de sus leyes más importantes. En su primer estudio o programa investigativo entre 1801 y 1802, concluyó que los volúmenes iguales de los gases se expanden igualmente con el mismo aumento de la temperatura. Esa conclusión, que generalmente fue llamada ley de Charles, que además fue Gay-Lussac quien lo reconoció a él como el creador y no a otros químicos que habían hecho la propuesta hace casi un siglo antes. Sin embargo, hay que señalar que ni Charles, ni Amontos, ni Hauswirth lograron popularizar esa ley, que fue el trabajo de Lussac quien la impulsó. Gay-Lussac fue un aficionado, un fanático de los globos, porque gracias a ellos pudo obtener más información sobre los gases. Así como pudo reunir mediciones magnéticas en diferentes altitudes, logró reunir mediciones sobre presión, temperatura y humedad, también muestras de aire, para luego analizarlas químicamente. Ahora hablemos de su ley más importante: presión a temperatura a través de una constante de proporcionalidad, y fue generada entre los 1800 y los 1802, paralelo a la relación entre temperatura y volumen. Bueno, y como sabemos que estamos hablando de la ley de Gay-Lussac, recordemos que la ley de Gay-Lussac es aquella de los gases ideales que involucra a las variables de presión y temperatura. A continuación, mostramos entonces las fórmulas para hacer los ejercicios dentro de la ley de Gay-Lussac. En esta tabla entonces tenemos un ejercicio expuesto. Yo lo voy a resolver usando una de las fórmulas que tengo aquí en la otra tabla. Depende de la información que me den en el ejercicio. Entonces, dice, la llanta de un auto tiene 2.5 atmósferas de presión a 20 grados Celsius. Calcula la presión final a 55 grados. Entonces, acá voy a poner los datos. Entonces, acá vamos a empezar a poner los datos. Entonces, tenemos que la presión 1 corresponde a 2.5 atmósferas. Que tenemos la temperatura 1, que corresponde a 20 grados centígrados. Tenemos la presión 2, que es la que hay que hallar, y tenemos la temperatura 2, que es igual a 55 grados Celsius.
Hay que tener en cuenta que la ley de Gay-Lussac nos explica que la temperatura en su ley debe siempre estar a grados Kelvin. Entonces, para convertir grados Celsius a grados Kelvin solamente tenemos que sumar 273 y a 55 grados también le vamos a sumar 273, es decir, que 273 más 20 nos da 293 grados Kelvin y 273 más 55 nos da 328 grados Kelvin. Ahora podemos pasar como ya mejor explicada nuevamente la fórmula. Entonces, presión 1 igual a 2.5 atmósferas. Temperatura 1 es igual ya no a 20 grados, sino a 293 grados Kelvin. Presión 2 la vamos a averiguar y temperatura 2 la tenemos igual a 328 grados Kelvin. Luego nos vamos, bueno, como acá nos dicen que necesitamos hallar la presión 2, entonces con la fórmula nos damos cuenta de que esta es la fórmula que necesito para hallar el resultado. Entonces ponemos acá, presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Sería, entonces la vamos ahora sí a pasar con los datos reales. Entonces, presión 2 es igual a la presión 1, que son 2.5 atmósferas, por la temperatura 2, que son 328 grados Kelvin, y sobre la temperatura 1, que son 293 grados Kelvin. Cancelamos las unidades iguales, que son los grados Kelvin, entonces el resultado nos tiene que dar en atmósferas. Entonces, presión 2 es igual a 2.5 por 328 sobre 293, y eso nos da un resultado de 2.79 atmósferas. Bueno, a continuación vamos a mostrar entonces un ejemplo experimentativo donde se evidencia la ley de Gay-Lussac. Como bien sabemos ya, la ley de Lussac establece la relación entre la temperatura y la presión cuando el volumen de un gas es constante. Y en esta ley se demuestra que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Por lo tanto, si la presión aumenta, la temperatura aumenta de igual forma, o si por el contrario la presión se disminuye, pues la temperatura también se reduce. Entonces aquí les voy a mostrar qué necesitamos para hacer el experimento. Entonces necesitamos una botella de vidrio, necesitamos papel, un huevo y un encendedor. Bueno, vamos a hacer una demostración entre la igualdad o la proporcionalidad entre temperatura y presión, y se va a ver de la siguiente manera. Encendemos bien el papel, que coja fuerza pues con el fuego. Y cuando el papel esté lo suficientemente encendido, entonces vamos a proceder a meterlo en la botella y vamos a poner el huevo inmediatamente. Se observa cómo el efecto de la presión y la temperatura hacen que el huevo se introduzca totalmente dentro de la botella. ¿Esto por qué ocurre o por qué podemos concluir? ¿O qué podemos concluir de esto? Que al poner fuego dentro de la botella, pues el aire se calienta, y el aire que se calienta se empieza a expandir por la botella. En el momento que tapamos la botella con el huevo,
ocurren dos cosas. No dejamos que entre más oxígeno, puesto que tapamos la tapa o la boca de la botella con el huevo, no entra más oxígeno. Se apaga posteriormente el fuego, se enfría y posteriormente empieza a contraerse y hace que chupe o absorba el huevo que está en la parte superior de la botella. Muchas gracias, espero que haya quedado claro el procedimiento, que se haya cumplido con el objetivo y muchas gracias, profesor.